¿Cuál es la justificación fundamental de esta ponencia? Bueno, es simplemente, yo diría, hacer evidente una de las más graves, más patéticas, distorsionantes modificaciones a la ley de impuestos sobre la renta que han podido ocurrir en los últimos tiempos. Como ayer se referían a las patologías del derecho tributario y el doctor Eduardo Meyer, recordando la obra del doctor Pedro Manuel Arcaya, hablaba de tetarología, que es la ciencia que estudia las monstruosidades. Bueno, este es precisamente uno de esos casos paradigmáticos de una monstruosidad jurídica, donde la eliminación de la corrección monetaria en tiempos en que vivimos inflaciones que ya son rayanas al 1000% y se espera que se agudice porque las causas de la inflación persisten, pues crea una situación de una radical incoherencia, precisamente distanciando el derecho de la realidad, haciéndolo ineficaz y, por supuesto, distorsionante. Esta es una situación que viene ya presentándose paulatinamente, porque la exclusión ocurre, como reportaron, en la reforma del legislador delegado en el año 14, limitándose a la situación de los bancos y empresas de seguro, y se radicaliza con la exclusión de los denominados contribuyentes especiales en la reforma del año siguiente, en el año 15. Y no es más que una saga en la cual venimos dándonos cuenta de cómo hay una situación irracional e ideologizada de eliminación progresiva de todo lo que tiene que ver con la corrección monetaria. Ya también se venía reportando la situación en la cual la unidad tributaria viene siendo subestimada y postergada en su ajuste, inclusive con efectos indignos sobre la tributación de las personas naturales, como es el caso de la violación del mínimo vital. Y esto viene potenciado por una política de Estado deliberada. Esto no es casual y no es un problema de ignorancia. Por supuesto que hay ignorancia, pero por sobre todo hay mala fe. Y lo podemos notar en la política deliberada de opacidad del Banco Central de Venezuela, que viene demorando la publicación de las cifras macroeconómicas del país, entre otras las cifras sobre inflación, que impiden justamente todos estos ejercicios necesarios para la corrección monetaria, no solamente la fiscal, sino la financiera, cuyo objetivo fundamental es justamente la de depurar las cifras financieras de los efectos distorsionantes de la inflación. Ya muchos de los ponentes que me han precedido en la palabra han hecho explicación de toda la situación distorsionante, pero yo quiero enfatizar aspectos jurídicos fundamentales de esta situación tan teratológica, que es precisamente el hecho de que al eliminar la corrección monetaria para una categoría particular de contribuyentes, estos sujetos van a ver degradada el cálculo de la base imponible en el impuesto sobre la renta a valores históricos distorsionados por la inflación. Esta situación se traduce en una situación absolutamente perturbadora, que es que para algunos contribuyentes esta situación de distorsión va a implicar una sobreestimación de las bases imponibles. Precisamente los sujetos que en el caso concreto pierden por inflación no van a poder reconocer esa pérdida del poder adquisitivo y van a quedar, en este caso van a presentar unas mediciones superiores de su base imponible. Y por el contrario, los sujetos que se benefician por la inflación, que tienen rentas ocultas, precisamente por la pérdida de valor de la moneda, van a pasar desapercibidos a la tributación, van a tener una ganancia oculta fundamentalmente en el pasivo, y por el otro lado esa ganancia va a quedar fuera del ámbito de la inflación, de la imposición. Esta es una situación absolutamente, como la venimos señalando, no solamente contraria al derecho a contribuir sobre la capacidad económica efectiva, real, es decir, sobre una base
purificada de los efectos distorsionantes de la inflación, sino que es absolutamente discriminatoria, porque lo que hay es una exclusión de una determinada categoría de contribuyentes. El sistema sigue en pie y la regulación desde la norma de principio que está en el artículo 4 de la ley, así como el título 9, siguen en aplicación para el resto de los contribuyentes que no son considerados contribuyentes especiales. Esta, como yo lo llamo, un mal manejo doloso de la legalidad, abre una situación completamente de indeterminación, donde, como señalo, anida la perplejidad, la injusticia y el daño económico para los contribuyentes que se perjudican con la inflación, porque, como dije, se gravan ganancias ficticias y se impiden también igualmente la posibilidad de desgravar todas aquellas situaciones de pérdidas reales que también acontecen en situaciones de exposición a la inflación o de la devaluación o la depreciación monetaria, como la venimos sufriendo de manera generalizada en los últimos tiempos en el país. Pero lo más perverso de esta situación es que antinómicamente se permite, como dije, que los que se benefician por la inflación queden absolutamente indemnes, libres de toda corrección monetaria y particularmente de la situación de beneficio frente a la inflación. Y en el caso de la banca y de las empresas de seguro, la situación se hace particularmente grave porque, como veremos ya, la distorsión con la eliminación del ajuste por inflación llega a una situación extrema en lo que implica que el gravamen no recae sobre una medición real de capacidad contributiva, no recae sobre la renta real, sino termina recayendo sobre sustancia de patrimonio, lo cual compromete la solvencia de estas entidades que cumplen una finalidad de interés general. En el caso de la banca, un intermediario en el crédito, justamente el patrimonio bancario es la garantía de solvencia frente a sus compromisos con los depositantes y es también el elemento cuantitativo que sirve para dimensionar la capacidad de la expansión del crédito a través del préstamo y evidentemente en situaciones con inflación, a medida que crece la masa monetaria y se disminuye precisamente el poder adquisitivo que refleja todas estas mediciones del patrimonio, si además tenemos que castigarlo con un efecto impositivo y real sobre ganancias ficticias, lo que vamos a terminar es impactando el patrimonio, generando una debilidad inducida que puede comprometer sistémicamente la viabilidad de todo el sistema monetario. Lo que estamos viendo en el caso presente, cuando aparte del padecimiento de la escasez de efectivo, del circulante, que compromete la capacidad de la banca como un agente de pago, lo vamos a ver en situaciones inclusive infinitamente más graves, cuando veamos que la banca ni siquiera puede cumplir la función de intermediario en el crédito porque el patrimonio no sirve para garantizar, es decir, para garantizar solvencia que probablemente pueda comprometer su viabilidad económica, incluido el sistema financiero en su conjunto. Como vengo señalando, en mi opinión, el derecho a la corrección monetaria persiste. Lo que hay es una exclusión respecto de una determinada categoría y lo que hay es la exclusión de la aplicación de la metodología que está en el título 9, porque sigue desde comienzo, esa norma sigue en pie en el artículo 4, señalándose cuál es la materia gravable en el impuesto sobre la renta, cuando se define el incremento neto de patrimonio como la diferencia entre el ingreso bruto global menos los costos y los gastos, dejando a salvo el ajuste por inflación. Esto lo que permite es poner de manifiesto no solamente que esa norma de principio está en pie, sigue la metodología aplicable al resto de los contribuyentes considerados no especiales, pero esa afirmación de principio no deja de tener una utilidad argumental importante y poder rescatar la racionalidad de que en el sistema tributario venezolano la determinación de las capacidades contributivas de la renta en particular es sobre base real, sobre base corregida por inflación.
este vacío normativo no excluye el derecho a contribuir sobre una capacidad contributiva efectiva y real. Lo que vamos a ver es que abre alternativas que están a disposición del contribuyente para establecer cuál sería la metodología idónea, es decir, para poder seguir determinando la renta sobre un resultado constante en términos de poder adquisitivo, y esto no es más que una consecuencia del derecho a contribuir conforme a la capacidad económica efectiva. Un derecho que viene siendo afirmado de manera consistente y pacífica por la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de la propia Sala Constitucional, en análisis de la legislación que está en pie y particularmente la del sistema de ajuste por inflación desde el año 1991, se ha decantado una doctrina consolidada, pacífica, absolutamente consistente con esta afirmación de que la renta tiene que ser medida sobre base real, como una expresión genérica de la consideración de que el derecho a contribuir sobre una capacidad económica es sobre una capacidad económica efectiva, lo realmente obtenido, y esto en términos monetarios implica que tiene que ser considerada una moneda homogénea y no una moneda histórica distorsionada por la inflación. Como dije, esto implica, este vacío normativo abre la posibilidad al contribuyente de identificar la metodología que sea más idónea para poder llegar a establecer ese resultado fiscal. Para los escépticos, porque hay algunos que interpretan de que esta exclusión prácticamente tiene la connotación de una prohibición a la corrección monetaria. Eso yo creo que está desvirtuado por el contexto, pero hay quienes se afincan en este enunciado textual de la ley donde dice que la corrección monetaria tiene que ser de conformidad con la ley. Yo a ese tipo de opinadores les salgo al paso siempre recordando que una palabra aislada en un texto y en un enunciado normativo en particular jamás es soporte de un significado, no solamente de un significado lingüístico, sino de un significado normativo, que en el caso concreto, siendo la Constitución el texto supremo que condiciona la validez de cualquier enunciado normativo subconstitucional, pues evidentemente que toda esta interpretación tiene que ser contextualizada en función de la primacía de los derechos y de los principios constitucionales, y no solamente eso, sino también, como afirmo, de la razón técnica que en este caso preside la justificación de la corrección monetaria, que es precisamente el uso de una moneda homogénea para garantizar la valoración sobre una base real liberada de las distorsiones del embellecimiento monetario, y particularmente que todo este tipo de ejercicio hermenéutico tiene que estar presidido por el sentido común práctico y finalmente tiene que aterrizarse en la realidad. No es en ningún sentido un ejercicio serio de interpretación o aplicación, un resultado absurdo que desconoce la realidad abominable que vivimos desde un punto de vista económico con inflaciones del 1000%. El personaje que llegue a una interpretación en este sentido está fuera de la realidad, está fuera particularmente de la vivencia de la tragedia que hoy nos acosa en el país. Inclusive, para más radicalidad en estas reflexiones, les voy a traer una sentencia, yo diría que tiene un poder autoritativo, pero también significativo en el medio venezolano, que es una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se planteó un tema relativo a la despenalización de un tipo penal en la ley de bancos. En una de estas reformas absolutamente improvisadas a través de un decreto ley,
en la reforma de la ley de bancos, el tipo penal sobre apropiación de fondos públicos fue eliminado. Y eso, como tal despenalización, implicó la posibilidad de que quienes estaban siendo encausados por ese tipo de delito podían solicitar, como los efectos lo hicieron, por vía de amparo. En el caso concreto, voy a justificar el porqué de la pérdida monetaria y su deducibilidad. Ya lo venía anticipando. El caso de las entidades financieras son paradigmáticos. Su estructura patrimonial está constituida fundamentalmente por activos monetarios en exceso de sus pasivos monetarios. ¿Qué es el activo monetario? El dinero. Son intermediarios en el mercado financiero. Entonces, ese exceso de dinero no es que es malo a priori, sino ese es su negocio, esa es la forma de realizar su actividad empresarial. Lo que pasa es que el dinero en Venezuela no vale nada. Entonces, ese activo neto monetario empieza a perder valor de una manera acelerada, porque el banco no puede refugiarse en otro tipo de activos, no puede realizar otro tipo de negocios, sino los que limitadamente le restringe la ley de bancos para cumplir su objeto social. Esa circunstancia pues, lleva pues, a un resultado de pérdida, pero es una pérdida monetaria que es tan real, efectiva, y que debe ser reconocida en el resultado fiscal. Después vamos a hablar del tema financiero, porque obviamente en el caso venezolano la presentación de la información financiera de la banca se hace sobre valores históricos. En el caso concreto, como digo, esa pérdida es una pérdida real y produce una alteración patrimonial definitiva, irreversible, que merece, en el caso concreto, la consideración a los fines de justamente el derecho a contribuir sobre la capacidad económica efectiva. Por eso, yo justifico que esa alteración patrimonial se encuentra causada y cumple con las reglas que documenta el artículo 27, ordinal 22 y el encausado del mismo artículo, sin menoscabo de la situación sobre la exclusión del ajuste por inflación. Es un gasto donde yo creo que tenemos que insistir en el tema de la causación, que es la alteración patrimonial definitiva, y esa minoración del patrimonio tiene que ser reconocida como un elemento definitivo en la base imponible del impuesto. Sobre la normalidad y la necesidad, pues creo que es obvia porque tiene causa justamente en toda la operación generadora de renta. Pero me voy a detener en un temita que creo que es quizás el que puede generar mayor intriga. Había hablado de que hay un vacío y que ese vacío normativo es un vacío fundamentalmente una laguna de carácter axiológico, hay una deformación en la regulación. Y esta situación de indeterminación abre la oportunidad, la alternativa al operador jurídico de establecer entre las alternativas disponibles la vía más idónea para alcanzar el fin propuesto. En este caso, la medición de la renta sobre una base real y efectiva. En Venezuela disponemos de otras metodologías de cálculo, precisamente de estas situaciones de distorsión por inflación, y es en concreto los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela que se alinean con las normas internacionales de contabilidad, y particularmente la NIC 29 nos trae toda una metodología que es la que se aplica en Venezuela para fines financieros. En mi opinión, esta medición y el resultado que se calcula, el resultado monetario que se puede establecer a través del seguimiento de esta metodología es perfectamente idóneo, no solamente técnicamente, sino que cumple esa finalidad de puridad en la medición del efecto distorsionante de la inflación, tanto de ganancia como de pérdida. Obviamente en el caso de la banca, que es el que tiene que, en este caso, procurar identificar ese resultado perdidoso y no solamente procurarlo, sino demostrarlo, pues tiene en esta metodología un fundamento absolutamente viable para tal fin. Hay jurisprudencia pacífica también de la Sala Político-Administrativa que nos viene diciendo que cuando hay un vacío normativo en esta materia, sobre todo en la precisión de un concepto o de un término contable, la aplicación de las reglas y principios de contabilidad tiene campo fecundo y puede ser traído por el reenvío de una serie de reglas que están en la ley, en el Código Orgánico Tributario, los principios de contabilidad, para cubrir esta situación de
de precisión en el sentido del concepto o el uso de la técnica contable. Y un tema último que me parece que también puede ser útil justificar es, como lo vengo señalando, de que en el vacío normativo la carga, no solamente de hacer la determinación del resultado monetario, en este caso particularmente de pérdida, corresponde al contribuyente. Pero no solamente la determinación, sino también, en mi opinión, la demostración, porque requiere pues, de un respaldo técnico y particularmente documental exigente que obviamente corresponde al saber especializado de los contadores públicos. Y en este sentido, en el caso jurídico, perfectamente la operatividad de este respaldo cuantitativo y su documentación puede operar para fines de soporte y prueba en caso de algún tipo de reclamación a través de la preconstitución de una prueba documental, como puede ser la de un informe de resultados sobre procedimientos convenidos relativos a información financiera en base a esta norma internacional de auditoría sobre servicios relacionados, y con apoyo en el dispositivo del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública, que establece para este caso de este particular tipo de opiniones contables el valor de un indicio necesario, es decir, le da fe al dicho del contador público que sigue este tipo de metodología, el cual tiene, como dije, un valor probatorio que en palabras resumidas pues, supone simplemente la producción de la prueba en contrario. Pero en el caso de conflicto con la administración tributaria, pues evidentemente esto va a ser un respaldo porque la administración va a tener que, en su caso, verse impedida de ejercer facultades de determinación presuntiva porque la prueba sobre la medida de la inflación y sobre la determinación de la pérdida está hecha sobre una base técnica, está soportada por un actuar con la autoridad de un contador público y finalmente documentada con un documento que tiene el valor probatorio de la fe pública. Sin más, voy a simplemente reiterar, yo creo que la recomendación técnica que es, yo diría, obvia en el caso concreto, que es que tenemos que insistir en la reinstitucionalización de la corrección monetaria, que se entienda de que no estamos en uso de una metodología que busca beneficiar a nadie en particular. Lo que busca es simplemente neutralizar los efectos de la distorsión inflacionaria, sean de ganancia, sean de pérdida, pero que hay sectores que se están malogrando y con ello toda la economía y en definitiva la viabilidad ya maltrecha del país. Señores, sin más, muchísimas gracias por su atención y sobre todo por su paciencia.